Buenas noches, América. El fundador de Amazon y hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, nos sorprende. En un mensaje a sus seguidores en Instagram, anuncia que donará 10.000 millones de dólares para ayudar en la lucha contra el cambio climático. Bezos justifica la donación por la necesidad de ampliar métodos existentes y descubrir métodos nuevos para luchar contra el devastador efecto del cambio climático, dijo en su anuncio. A partir del mes de junio otorgará el dinero a científicos, activistas y organizaciones no gubernamentales con el fin de avanzar en esta causa. Bezos fundó hace 25 años Amazon y solo su participación accionaria en la compañía vale más de 100.000 millones de dólares. Amazon es un gigante estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube, que envía más de 10.000 millones de artículos al año, empaquetados en papel, plástico y cartón, en aviones y camiones, que queman millones de litros de combustible. Su última huella de carbono conocida, que es el indicador ambiental que mide el impacto sobre el calentamiento global, fue de más de 44 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cifra que iguala a el nivel de contaminación de algunas naciones pequeñas del mundo. Es cierto que Bezos ha anunciado medidas internas para que el transporte sea más ecológico en el futuro, pero su impacto sigue siendo relevante e insostenible para el planeta. El anuncio de esta donación de 10.000 millones de dólares es de aplaudir, pero debería llevar acompañado de medidas más ambiciosas que transformaran su modelo de negocio para hacerlo más sostenible. De lo contrario, parece que con una mano genera polución y se enriquece, y con la otra intenta decirnos que le preocupa mucho el planeta, que Amazon está perjudicando. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, pánico y rechazo hacia ciudadanos chinos alrededor del mundo por brote de coronavirus. ¿Cómo afecta esto la salud mental de las víctimas? Nevada es escenario de un nuevo debate demócrata en el que por primera vez estará Michael Bloomberg. ¿Qué esperar del cara a cara entre precandidatos? Polémicos indultos presidenciales de Trump. Tras el fallido impeachment, ¿quiénes son los indultados? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie con la voz de los expertos. Ya son más de 2.000 las personas que han muerto por el famoso coronavirus y más de 75.000 los infectados, la mayoría en China. Los datos generan aún más temor y lo que hemos conocido, por lo que ha difundido el Centro para la Prevención de Enfermedades del gobierno chino, es el grado de mortalidad de este virus. Hay un promedio de todas las edades de un 2,3%, es decir, de cada 100 personas que han sido infectadas, 2,3 mueren. Pero no es lo mismo tener 17 años que 80. Miren los datos. Las personas más propensas a morir si contraen el coronavirus son las que tienen más de 80 años, con un 14, casi un 15% de casos de mortalidad. 15 muertes de cada 100 personas con 80 años. Le sigue, y así en regresivo, las personas que tienen de 70 a 79 con un 8% y así sucesivamente. A partir de los 50 hacia abajo, hasta los de 10 años, los casos de mortalidad bajan considerablemente, exponencialmente, y menos del 1% mueren. No hay todavía un caso de personas que tengan entre 0 y 10 años. El coronavirus tiene su origen en la provincia de Hubei, la famosa ciudad de Wuhan. Ese es el foco desde donde se expandió, donde surgió y donde se propagó después por todo el mundo, y particularmente por China, el coronavirus. Pero el mayor número de muertes y el mayor número de infectados están en China. Y el secretismo con que el gobierno chino ha conducido primero la identificación y los primeros trabajos para intentar contenerlo, y posteriormente la poca información que ha difundido y las críticas internacionales que ha generado, todo esto junto está generando un miedo a las personas de origen asiático, particularmente los chinos.
Algunos sociólogos lo califican como xenofobia, una reacción que estamos viendo particularmente en sociedades occidentales. Saludamos a el sociólogo de la Universidad de Connecticut, al señor Matthew Hughey. Señor Hughey, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Veíamos recientemente, por citar un caso, el Centro de Servicios Médicos de Berkeley, que eliminó un mensaje en Instagram que decía: el miedo a interactuar con personas asiáticas y la culpabilidad por esos sentimientos es algo normal por el contexto del coronavirus. ¿Cree usted que esa es una reacción normal, como decía este mensaje? Creo que primero necesitamos entender los antecedentes y cosas de contexto sobre la historia de la raza en los Estados Unidos, especialmente mientras se relaciona con discriminación antiasiática y antichina, pero en las formas en las que recientemente se ha manifestado con diferentes enfermedades, especialmente en los Estados Unidos. Así que creo que hoy comienzas a ver discriminación antiasiática y antichina relacionada con el coronavirus. Y en algunas maneras estamos viendo racismo repetido contra los asiáticos y chinos que vimos con la influenza, la gripe aviar en 2009 y SARS, que fue en 2002, 2003 creo que ocurrió. Y si miramos a los registros en el Departamento de Control y Prevención de Enfermedades, la influenza en todo el mundo ha causado cerca de 26 a 36 millones de casos y desde 14.000 a 36.000 muertes, y eso es solo este año. Pero el coronavirus, por otra parte, solo ha causado entre 800 y 900 muertes en todo el mundo, así que eso va de 6% a 3% de las muertes que han sido causadas por la influenza. Y los hechos se mantienen en que el coronavirus no es altamente contagioso y se comporta como otras enfermedades que atacan el sistema inmune de la población. Así que solo hay unos casos en los Estados Unidos, además, sin ninguna muerte reportada. Así que ahí surge la pregunta: ¿por qué la población estadounidense en particular está con tanto pánico sobre este virus? Y ahí es donde vemos esto originándose de racismo y discriminación antichina y antiasiática. ¿Podría ser este un ejemplo, un caso de acoso? Sí, yo creo que considerar la manifestación global de racismo antichino y xenofobia, necesitamos considerar también este tipo de lógica, este sentimiento antichino que fue desarrollado en parte por su tráfico en todo el mundo, por nociones de la supremacía blanca, muchas basadas en los Estados Unidos, y la lógica de la raza que ha tomado protagonismo en los últimos 400 años, basado principalmente en Estados Unidos y Norteamérica, su entendimiento de la raza. Y eso nos lleva a dos cosas que son importantes. La primera es esta creencia en esencialismo racial. Si tú piensas que hay grupos raciales que tienen características distintas y distinciones, crees que hay este tipo de razas esencialmente diferentes, y lo conectas con la segunda parte, que es el determinismo biológico. Si crees que esas características determinan un tipo de acciones y fenómenos como las enfermedades. Así que si pones eso con las personas chinas en todo el mundo, y China en particular, y la diáspora china de alguna manera, que están descritos por las enfermedades, entonces es fácil saltar a conclusiones racistas y xenofóbicas. Y como le dijiste, eso es en todo el mundo, pero esa lógica de racismo viene del entendimiento moderno estadounidense del racismo y las diferencias raciales. En casos de estos en los que hay una cierta alarma social de rechazo a lo asiático o muy particularmente a los ciudadanos chinos, ¿cómo cree que deberían actuar las instituciones, los gobiernos?
Desafortunadamente no creo que hay una solución mágica para esto. Creo, sin embargo, que hay cosas estratégicas que puedes hacer. La primera es educar a la población en particular en el rol que este virus, en particular el coronavirus, está tomando y sus amenazas potenciales o falta de ellas en el mundo. Por ejemplo, si miras en los Estados Unidos y China, el hecho es que un visitante chino a los Estados Unidos en este momento en el tiempo, en febrero de 2020, es 10.000 veces más probable que muera de influenza que un estadounidense visitando China. Es probable que muera del coronavirus. Así que esta situación xenofóbica y la lógica que se está haciendo no tiene base en los hechos. Creo que en primer lugar hay que comenzar por educar mejor al público y confrontar este racismo y xenofobia en vez de pretender que no está ocurriendo. Y luego el segundo es hacer más investigaciones sociológicas e históricas por el sentimiento antichino y el papel que ha jugado los Estados Unidos con esto en todo el mundo y otras naciones. Por ejemplo, los Estados Unidos en los 1800, creo que era 1882, presentó la ley que trajo restricciones migratorias basadas en la etnia y la raza contra los chinos. Y si no estamos usando esto, la lógica que prepara esto en primer lugar sigue viva. ¿Cuál es el impacto psicológico que pueden sufrir las víctimas de este acoso? Cada vez que tienes un incremento en el sentimiento racista y xenofóbico que tiene como objetivo un grupo específico de personas, puedes ver diferentes causas. La primera es la alienación de esas personas, ya sea en este caso como ocurre con las personas chinas o de descendencia asiática, que se sientan amenazadas, aisladas y no bienvenidas en sus países receptores. La segunda causa es que comienzas a ver más conducta atrevida y que promueve este tipo de agresiones en medio de la población no china, por ejemplo, en los estadounidenses blancos que se sienten que hacer comentarios xenofóbicos y racistas están bien. Y desafortunadamente la tercera es que la discriminación real, ya sea el cierre de negocios o restricciones a dónde pueden ir, dónde se pueden quedar, qué universidades lo van a recibir, qué visas van a ser aprobadas y este tipo de cosas, pero luego el extremo de violencia contra estas personas. Y desafortunadamente en estos tiempos en los Estados Unidos, que ya es increíblemente tenso con temas de racismo y discriminación y xenofobia de todos los tipos, la probabilidad de violencia contra los chinos o personas asiáticas en general, la violencia contra ellos es desafortunadamente podría ser más probable en este contexto. Es la opinión de Matthew Hughey, es sociólogo de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Señor Hughey, gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias, fue un placer. Y terminamos con nuestra noticia en positivo, una noticia que hoy nos lleva a la iniciativa de unos promotores, unos arquitectos en Ámsterdam, en Holanda. Han decidido construir la primera ciudad o pequeño barrio o pequeña villa que sea 100% autosostenible. Van a construir unas viviendas, aproximadamente 100 casas, en unos 20 hectáreas y que van a ser autosostenibles desde el punto de vista de la generación de electricidad, de la generación de residuos, de tratamiento de aguas y que van a salir a la venta este año 2020. Es un proyecto que tiene en cuenta el coste de la producción de la construcción de viviendas, la energía que se genera para producirlas y también el mantenimiento de las mismas. Las viviendas van a oscilar, dependiendo del tamaño y de los lujos que contengan, entre los 200.000 y los 800.000 euros. No son baratas, pero pretende ser un modelo de construcción que cambie la manera en que hoy estamos habitando nuestro planeta. Una iniciativa que, si bien puede ser cara, es un buen inicio. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha generado ciertamente polémica. Ha decidido utilizar su poder constitucional, su poder presidencial, para ofrecer clemencia o perdón a 11 ciudadanos que fueron condenados por delitos de corrupción, de mentir a la Casa Blanca, de fraude fiscal, etc. Ha generado polémica porque algunos de ellos no han mostrado signos de arrepentimiento, por ejemplo. O otros porque el escándalo fue tan mayúsculo como intentar vender el asiento del senador entonces Barack Obama, que acababa de ganar las elecciones. El exgobernador de Illinois lo intentó para beneficiarse y cobrar, pedir plata. Bueno, el presidente ha dicho que tiene su derecho, y es cierto, él puede hacerlo, y que él es el jefe del Departamento de Justicia, porque forma parte de su administración. Pero hay una cuestión de fondo, y es que el presidente tiene que separarse para mantener la independencia del Departamento de Justicia. En cualquier caso, hay polémica y hemos querido echar una mirada atrás a ese perdón presidencial y a esa prerrogativa que tienen los mandatarios. Hemos invitado al abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia y profesor visitante en la Universidad de Georgetown, el señor Rafael Cox. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo nuevamente. Gracias por acompañarnos. 11 perdones, conmutaciones de penas o perdón presidencial. Una lectura constitucionalista de lo que hemos visto en las últimas horas. Lo primero es que el presidente efectivamente tiene ese poder. La Constitución de Estados Unidos le otorga el poder al presidente de poder indultar, es decir, perdonar a aquellas personas que él en su discreción entienda que hayan cometido delito federal, es decir, solamente está disponible en casos de convictos federales. Es un poder que no está sujeto ni es susceptible a la revisión judicial, ni a la revisión por parte del Congreso. Es decir, no existe un límite, ¿verdad? No existe parámetros. El presidente en ese sentido tiene un poder virtualmente absoluto. Así que el problema o el desafío aquí no es uno constitucional, es uno de política pública, ¿no? De juicio. Es decir, el presidente Trump durante el día de ayer indultó a 11 individuos, cada uno de ellos convictos por corrupción, convictos por extorsión, convictos por perjurio. Ninguno de ellos ha hecho propósito de enmienda y realmente me parece a mí que sienta un mal precedente. Un mal precedente que no es, vuelvo y repito, susceptible a revisión judicial o revocación judicial, pero que el país, de cara a la elección, deberían de... los electores pasarán revista, ¿verdad? ¿Tú crees que van a pasar revista a los electores? Bueno, yo creo que es un elemento adicional. No lo digo porque este presidente parece que puede hacer un poco lo que considera oportuno, siempre dentro de esos parámetros que le ofrece la ley o el sistema, y no pasa nada. Yo creo que es otra demostración más, ¿verdad?, de la disyuntiva que hay de cara a la elección. Es decir, de un presidente que utiliza sus poderes de forma abusiva y que realmente, de alguna manera, me parece que más ningún otro presidente ha erosionado o vulnerado, ¿verdad?, la presidencia y el Estado de Derecho como lo ha hecho Donald Trump. Pero él tiene su potestad para hacerlo, es decir, es perfectamente legal. Desde luego, el problema es lo mismo que sucedió cuando destituyó al jefe del FBI, es lo mismo que sucedió cuando destituyó a la embajadora en Ucrania. Tiene poder para hacerlo. La pregunta ¿es apropiado lo que está haciendo? ¿Vale la pena en ese contexto utilizar un poder de forma tan cruda? ¿Cuáles son las justificaciones de política pública que utiliza para poder ejercer esos poderes? ¿Ves? ¿Qué mensaje lanza? Porque vemos que la mayoría son crímenes de cuello blanco, por decirlo de alguna manera resumida, gente que ha cometido mentiras a la administración, a la Casa Blanca, fraude fiscal, casos de corrupción, etc. Yo creo que él está sentando la base para eventualmente indultar a Roger Stone. ¿Quién es Roger Stone? Quien fue uno de sus directivos de campaña, que ha sido convicto por perjurio y por mentirle al Departamento de Justicia Federal. Yo creo que él está sentando el escenario para si hubiera una acusación y luego convicción de Rudolph Giuliani
indultar a Giuliani en el supuesto que sea convicto y acusado en un futuro, y sentando las bases para poder indultar a todos aquellos que han estado de alguna manera colaborando con él, inclusive su propio ex abogado que está preso ahora mismo, Michael Cohen, ¿no? Interesante. ¿No han hecho lo mismo otros presidentes antes? Por ejemplo, esta mañana cuando preparamos la entrevista nos acordábamos de las decisiones de Bill Clinton de perdonar, por ejemplo, a su hermano, o de George Bush de perdonar a 2 agentes de la patrulla fronteriza que dispararon a un hombre y se marcharon de la escena, o a Barack Obama, que lo hizo con Chelsea Manning. ¿Se acuerdan de Chelsea Manning, que trabajaba y que filtró documentos, información confidencial? O el activista y considerado también culpable por sus implicaciones, de acuerdo a un juicio que fue muy polémico, el puertorriqueño Oscar López, al quien se le hace responsable de 130 muertes, etcétera, etcétera. Es decir, otros presidentes han tenido decisiones polémicas. Bueno, lo que sucede es que en este caso estamos hablando de un presidente que está perdonando a sus co-conspiradores, aquellos que junto a él violentaron la ley. Es decir, ni siquiera Richard Nixon en 1974 osó perdonar a Edelman, ni a Ehrlichman, ni a ninguno de sus co-conspiradores, ¿no? Eso es lo que está haciendo Trump. El caso de Oscar López es totalmente distinto. Oscar López es un prisionero político de Estados Unidos que fue indultado en un momento determinado luego de haber cumplido una pena de decenas de años preso, ¿verdad? Décadas preso. Estos son casos totalmente distintos de individuos que han sido convictos por corrupción, por peculado, por extorsión, por perjurio. Y muchos de ellos, de alguna manera, tienen una relación a Donald Trump. Normalmente el Ejecutivo, es decir, el presidente, lo controla el Legislativo, la Cámara. Y hay un balance de poderes en Estados Unidos. El silencio de estos días de los legisladores, particularmente atronador el silencio de los republicanos, ¿qué nos dice? Bueno, ellos están enfocados en la campaña, ellos están enfocados en la elección presidencial. Esa es la razón por la cual Mitch McConnell básicamente logró desbaratar el juicio en contra de Donald Trump relativamente rápido, sin ni siquiera examinar testigos en el hemiciclo del Senado. Los demócratas en la Cámara están muy interesados en interpelar al secretario de Justicia, a Burr, y él está ponderando su posición. Obviamente, a Donald Trump no le conviene que su secretario de Justicia renuncie en medio de la campaña, y lo que estamos viendo en este momento es que todo el escenario, todo el enfoque, todo está centrado sobre la campaña presidencial. Yo creo que los demócratas se han dado cuenta que a Trump no lo van a sacar ni a través del residenciamiento, ni a través de la investigación de un fiscal especial independiente, que la única forma de sacar a Trump es en las urnas electorales. ¿Y lo van a conseguir? Esa es la gran pregunta. Eso está por verse. Otro debate. Eso está por verse. Oye, de los perdones que ha utilizado Trump, hay 2. Me lo decías antes de comenzar la entrevista, me parece interesante antes de terminar que nos ayudases a entenderlo. ¿Puede perdonar parcial y totalmente? ¿Cómo es Efectivamente, el poder de indulto le da la capacidad al presidente de hacer un perdón absoluto, pero también están los perdones parciales. Por ejemplo, a alguien que está preso se le puede conmutar esa pena. Alguien que tiene, por ejemplo, que ya ha cumplido su pena, pero que tiene el récord todavía impugnado, ¿verdad? En donde todavía aparece que fue convicto y demás, se le puede limpiar el récord, ¿verdad? Son varias las herramientas que tiene el presidente para poder ofrecer clemencia en aquellos casos que él estime conveniente. Algunos de ellos, esta mañana en los medios de comunicación, hablando con ellos, decían no sabía que el presidente me iba a perdonar hasta que recibí una llamada, por ejemplo, uno de ellos, a las 11:59 de la mañana de ayer, en la que el presidente me decía voy a firmar la orden para que pueda salir, pueda perdonarte. Fíjate, si Donald Trump ha roto todos los esquemas, que ni siquiera George W. Bush le conmutó la pena a Scooter Libby, que era el chief of staff de Dick Cheney, a pesar de que Dick Cheney estuvo cabildeando todo ese final del último término de Bush para que Bush conmutara esa pena. Y Bush no lo hizo. Es decir, Trump ha transgredido obviamente todos los esquemas y por eso es tan importante, ¿verdad?, la elección de noviembre. Yo creo que la elección de noviembre de alguna manera es un plebiscito sobre la preservación del Estado de Derecho
y de un sistema aquí en Estados Unidos en donde realmente haya apego no solamente a la letra de la Constitución, sino al espíritu de la Constitución, el espíritu, ¿verdad?, que animó a los padres fundadores a crear ese ordenamiento constitucional que yo creo que hoy está bajo amenaza en la era de Trump. La opinión, el análisis de Rafael Cox. El señor Cox es abogado y es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Distrito de Columbia y profesor invitado en la Universidad de Georgetown. Profesor Cox, gracias. Ha sido un placer. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Búsquenos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios. ¿Qué le parece esa decisión del presidente en CPoder NTN24? Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las voces de conservadores, liberales, demócratas, republicanos. Hoy con las opiniones de quienes ya nos acompañan en este estudio, en la capital estadounidense, con Francisco Semiao. Francisco es analista conservador, experto en relaciones intergubernamentales y miembro del Gold Institute para las Relaciones Internacionales. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con Siempre nosotros. un placer. Gracias. Mucho que no te veíamos, ¿eh? Bueno, he estado ocupado. Bueno, eso es bueno, eso Pero es bueno. bien feliz de estar de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Con Luis Dávila. Luis es abogado, es analista político, demócrata y es miembro del Comité Nacional Demócrata. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar esta noche aquí en NTN24, el día en el que 6 candidatos que buscan la aspiración demócrata se van a medir en ese escenario con sus argumentos, sus puntos de vista y sus ataques entre ellos, y muy particularmente la figura estelar de esta noche va a ser la de Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que clasificó in extremis esta semana para formar parte de esa selección de candidatos y estará en el escenario. Ha recibido ya críticas, Luis, críticas que van en la línea de que parece que quiera comprar la elección. ¿Son críticas justas? Me parece que no, porque cada ciudadano tiene derecho a aspirar, ¿verdad?, al puesto que quiere, independientemente de la riqueza o el dinero que tenga, ¿verdad?, a su haber. Yo creo que Bloomberg ha hecho una campaña inteligente. Ciertamente ha tenido los medios y los recursos para poder, ¿verdad?, difundir ese mensaje a través de toda la nación, distintos estados, distintos enfoques. Hemos visto muchos videos, mucha propaganda. En ese sentido, creo que hemos podido ver cómo sus números han ido subiendo poco a poco. Y su incursión ahora en el primer debate, ¿verdad?, nacional, cuando ya lo que quedan son 6 candidatos, habíamos comenzado con más de 30 en un momento, o 28 creo que fueron los que realmente se lanzaron. Así que estamos entrando en la recta final. Él ha apostado a Super Tuesday. Él no ha querido invertir en campaña en los primeros 4 estados. Así es que este debate me parece que es muy importante para él y su campaña y su meta de ser electo. Francisco, ¿es justo decir que Michael Bloomberg, con su fortuna, está intentando comprar la presidencia, ganar la elección a base de talonario? Depende de las reglas. Yo no sé todas las reglas, pero sé que la crítica es que él no participó en el proceso el principio, cuando tuvieron las elecciones en Iowa y también en el otro estado, cuál fue New Hampshire. Pero a la misma vez creo que sería bueno, y yo apruebo también, que si hay una situación de un ciudadano y ve que el partido no está caminando por cierto camino, que si tiene los recursos para tratar de dar otra opción. Lo que yo sé, por lo menos por mi experiencia en las políticas, que a veces cuando hacen estos votos dentro de los estados son escogidos dentro del partido, que si necesariamente no estamos viendo la representación actual de esos estados. Y yo sé que yo, por estando en Virginia, yo he querido participar hace años, pero no, son las personas que están dentro del partido. Y vemos un ejemplo, por ejemplo, en Virginia, escogen el más conservador, aunque técnicamente hay muchas personas en Virginia que le gustaría ver a alguien más moderado con el Partido Republicano, porque es el que va a ganar en la elección general. Pero lo que vemos es que siempre eligen estas elecciones dentro del partido, sale el más conservador y pierde. Entonces, posiblemente estamos viendo a Bernie Sanders por un grupo que tiene una voz más fuerte, pero no es representante de todos. Entonces creo que Michael Bloomberg representa quizás más una voz moderada del Partido Demócrata,
pero sí esta noche va a tener que enfrentarse esas críticas que quiere comprar la elección y también otras cosas que ha dicho en el pasado que se están saliendo a luz últimamente. Claro, en este debate hay dos candidatos que llegan fuertes y un Michael Bloomberg que ha hecho una grandísima inversión en publicidad para avanzar su campaña. Los que llegan fuertes son Bernie Sanders y Pete Buttigieg. Buttigieg y Sanders son los ganadores de las contiendas. Buttigieg por la mínima en los caucus de Iowa y Bernie Sanders en New Hampshire. Hay que recordar que si bien esta noche vamos a ver a Michael Bloomberg en este escenario, no está en la boleta ni de Nevada, que es este próximo sábado, ni la semana que viene en Carolina del Sur. Se está reservando, como decía Luis, para el supermartes. Parece imparable, por lo que estamos viendo, de intención de voto y de encuestas, el ascenso de Bernie Sanders. ¿Está preocupado el partido? Bueno, yo creo que no estaría preocupado porque todos son excelentes candidatos, ¿no? ¿Todos son excelentes candidatos? Para mí todos son excelentes. Hay unos mejores que otros. Me reservo, ¿verdad?, decir cuál pienso que es en el momento. Sí, porque yo ya iba por ahí, ¿no? Pero me parece que todos... A ponerle en el compromiso del miembro del Comité Nacional Demócrata. Pero todos son excelentes. O sea, que en ese sentido el partido no tiene nada que preocuparse. Pero déjame preguntarle una cosa. Si bien entiendo que usted no se va a mojar, sí puede compartir con nosotros una cierta inquietud que ya hemos leído en otros medios de comunicación, que la dirección del partido tiene por opciones, léase Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que puede estar más a la izquierda. ¿Esos candidatos más a la izquierda son los más idóneos para ganar en una contienda frente a Donald Trump? Bueno, la pregunta clave es cuán idóneos son en los estados que tienen que ganar. Porque, por ejemplo, en términos de la política que impulsa Bernie Sanders, es muy bien acogida en estados como California, Nueva York, estados que son liberales y que ya se sabe que va a ganar el Partido Demócrata. Ahora, esa campaña que él va a ser fructífera en Wisconsin, va a ser fructífera en Pensilvania, Virginia, Florida. Hay muchas interrogantes en cuanto a eso, o sea que me parece que él podrá tener mucho apoyo al momento y ciertamente las actividades que él hace son bien concurridas por sus seguidores. Miren lo que dicen las encuestas, tenemos los datos de Real Clear Politics, que es esta organización que toma las encuestas nacionales que se hacen y hace las medias. En un Trump versus Sanders, gana Sanders. En un escenario de Trump versus Biden, gana Biden. En un Trump versus Michael Bloomberg, gana Bloomberg. Y en un Trump versus Buttigieg, gana Buttigieg. La única gran diferencia es el detalle, que no lo podemos mostrar porque les abundaríamos en cifras. Pero en el único caso en el que todas las encuestas utilizadas para hacer estas medias dan victorias a el candidato demócrata, en todas ellas, es en el caso de Bernie Sanders. Bueno, pero recuerda, Agus, que en el caso de la encuesta realmente es un instrumento de trabajo que utilizan las campañas para sentir o medir la intención o lo que piensa un votante en un momento determinado, ¿verdad? La encuesta puede ser muy diferente a lo que va a pensar la persona en noviembre. O sea que en ese sentido yo no le daría mucho peso a las encuestas han sabido fallar en el pasado. Yo creo que es parte de la emoción que se ve, el fervor que se ve de una candidatura demócrata, independientemente de quién sea el candidato. Sí, y también igual como dice Luis, que hemos visto en el pasado donde estas encuestas han fallado y todo tenemos que esperar también con los debates actualmente, con los últimos candidatos, porque también muchas personas se deciden después de ver qué es lo que pasa ahí. Entonces no vamos a saber qué tipo de reproche se van a hacer entre ellos mismos, como puede Bernie Sanders, otro candidato, decir unas cosas donde Trump se ve muy mal y las personas se deciden, o como lo opuesto, pueden hacer que Trump puede salir a luz, no salir a luz, pero puede demostrar que quizás el retórico que hace Bernie Sanders del socialismo o algo, entonces las personas que están en el medio pueden cambiar sus decisiones y puede todo ir al favor de Trump. Entonces hay que esperar, ver cómo esos debates van a ir. Y otro factor, creo, Francisco, va a ser qué va a ser si eventualmente Bernie Sanders es escogido como el candidato del Partido Demócrata. ¿Qué va a hacer esa campaña para reconciliarse, ¿verdad?, con los aliados de otras campañas demócratas que, pues, vamos a ver que la tensión va a subir, los ataques entre compañeros van a continuar, van a incrementar, y es importante que el candidato que sea que prevalezca pueda unificar el partido y unificar a todos esos líderes en todos esos estados. Y eso va a ser importante porque ha salido a luz en las últimas 2 semanas personas trabajando en posiciones altas dentro del partido de Sanders que han dicho cosas muy, muy extremas.
¿Por ejemplo? Que quieren apoyar estratégicas stalinísticas, ¿verdad? Que quieren decir, bueno, si estas personas que son capitalistas no quieren cambiar, los vamos a poner en campos de, ¿cómo dice?, reformular como piensan, ¿verdad? Entonces, no he visto necesariamente que hayan despedido a estas personas, pero uno se pone a pensar, si él gana, serán estas personas, tendrán posiciones importantes en el gobierno. Y esto va de dos lados, porque he visto personas irresponsables de republicanos y demócratas tomar posiciones, pero sí me pongo un poco nervioso de ver personas así todavía trabajando en ciertas campañas que pueden terminar en posiciones importantes de mucho poder. ¿Cuán preocupante es, para su punto de vista, para ustedes, el hecho de que los candidatos demócratas están sacándose los ojos? Es decir, se están criticando que si tú no tienes el fervor, que si con tu programa no vamos a ningún sitio, que si con esa propuesta de Medicaid para todo el mundo vas a quebrar el sistema estadounidense. ¿No le están haciendo la campaña al presidente de los Estados Unidos? Siempre hay algo de daño que se hace, ¿verdad? El daño colateral. Pero creo que es bueno en la medida en que se está discutiendo la idea. Hablan de Medicare for All, ahora estamos hablando de quién lo paga, cómo se paga. Pete Buttigieg es uno que ha dicho, bueno, yo creo en Medicare for All, pero Medicare for All, who can pay for it? Todos los que puedan, ¿verdad? Y los que quieran tenerlo. O sea que hemos visto cómo ideas de campaña han evolucionado entre otras formaciones híbridas, llamémoslas. Y creo que eso es positivo, ¿verdad? El debate de ideas. Ahora, cuando se entra el ataque personal, un ataque político, sucio, etcétera, pues eso sí tiene un daño. Pero por eso es que la clave es tender puentes. ¿Cómo se reconcilian? ¿Cómo pueden llegar a llegar a un consenso? ¿Cómo se pueden unificar después del mes de julio cuando tengan la convención? Y eso es lo que vimos entre la señora Warren y el señor Sanders cuando se atacaron acerca que él dijo algo que la mujer no puede ganar la presidencia. Y él prácticamente está diciendo, está mintiendo, y él lo aprovechó con las cámaras vivas diciendo, tú estás mintiendo. Y él dice, no, él se sintió confortable. ¿Por qué es preocupante esto para los candidatos demócratas? Y, señor Semiao, por ejemplo, que usted es analista conservador, no lo parece que lo sea para el presidente Trump, que insulta a diestro y siniestro. Quiero decir, esta semana le hemos visto atacar a Bernie Sanders, a insultar a Michael Bloomberg, meterse en la campaña para crear divisiones y utilizando no siempre un tono presidencial como sería deseable. Eso es creo que es un problema que tienen ciertos conservadores igual que yo. Y no somos, como dice, del establecimiento republicano, pero dicen, simplemente nos gustaría que él midiera y creo que si pudiera él ser más presidencial, ganaría muchos más corazones. Pero cuando se mete y hasta cierto punto a veces actúa como un bully, y hemos visto últimamente con las críticas del Departamento de Justicia, que no está dejando hacer el trabajo al fiscal general. Eso no es apropiado. Sí, él tiene la libertad de decir lo que quiere y poner lo que quiere en Twitter, pero en un caso tan sensible no creo que fue apropiado. Bueno, creo que también hay un factor. Trump corre solo. El presidente va a la reelección y si bien él ataca a diferentes personas, siempre su target, ¿verdad?, es los demócratas. Son todos demócratas. Y entonces, en ese sentido, republicano que él lo sigue, que mira lo que él dice, pues está atacando a los demócratas, eso es lo que yo quiero ver. O sea que en ese sentido creo que incrementa su apoyo electoral al actuar así. Para nosotros pues no es presidencial, no es digno de una persona que ostenta esa posición, pero en su caso electoral él tiene que estar midiendo y tiene que estar viendo que eso tiene un efecto él siempre va a tener positivo. la base, y ese es el problema. Lo que él está haciendo es animando la base. Y él ya la tiene, él no tiene que pelear contra él, lo que él tiene es ganar los que están en medio. Y cuando él se pone a comportar así, él puede perder a esas personas que están en el medio. ¿Quiénes van a ser, y con esto terminamos, el votante clave para que los republicanos mantengan la Casa Blanca? Es decir, sabemos que tienen una base de votantes inamovibles, son republicanos y pase lo que pase van a estar con el presidente Trump. ¿Cuál es el votante que pendula, que oscila y que puede no darle el voto, simplemente abstenerse o incluso votar un moderado demócrata? No, los independientes y los latinos, pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si el señor Bloomberg gana la nominación y él consigue, por ejemplo, a la señora Clinton como vicepresidente, eso puede ser una combinación bien letal.
También como si queda, como ejemplo... Pero entonces ahí también hay que sumar, además de los independientes y los latinos, hay que sumar a las mujeres. También, exacto. Como grupo y eso ya se ha hablado, que que bueno, esas son sospechas, pero dicen que ha habido pláticas de esa y eso automáticamente creo que ha ayudado también los números del señor Bloomberg también. Ajá, sí. Cerramos. Nada, yo creo que hay que pensar qué tipo de campaña va a ejercer el presidente Trump. Si tiene al otro lado como contrincante a Bernie Sanders, vamos a ver una campaña sumamente agresiva en términos de que Bernie Sanders trae el socialismo, probablemente van a traer, ¿verdad?, imágenes de países que están actualmente sufriendo bajo regímenes socialistas, y él tratará de hacer esa distinción y una campaña de miedo, una campaña agresiva que motive a un elector moderado, independiente, que tal vez no sigue o no apoya las expresiones de Trump contra mujeres o contra latinos o contra, ¿verdad?, personas de color, pero que ante el miedo de caer ante un régimen socialista o un presidente potencialmente socialista, vote a favor de Trump en contra de ese tipo de candidato. Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy, de Francisco Semiao y de Luis Dávila. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Puede volver a escuchar este debate en nuestro podcast. Búsquenos, estamos en Apple y Spotify. Y también hacer llegar sus comentarios a lo que ha escuchado esta noche en C-Poder NTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega al final del programa de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy, ¿cómo cerramos? Hoy con Un Día Perfecto. Ese es el nombre de la película. Este ha sido mi día. ¿Ha sido el día? Esa es mi película. Ah, pues muy bien. La película en inglés se llama A Perfect Day. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales hemos encontrado muchas reacciones a esa propuesta del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, que ha decidido donar 10.000 millones de dólares de su fortuna personal para la causa del cambio climático, para evitar el cambio climático. En las redes sociales, en general, lo aplauden. Algunos le hacen una contrapropuesta y otros le piden un poquito más. Él difícilmente va a revertir el cambio climático haciendo solo una donación. ¿Y de qué sirve donar a una organización sin fines de lucro cuando a las grandes corporaciones se les permite seguir con sus prácticas nocivas? De esta manera sí puede haber un cambio duradero que también sea rentable. En honor a la promesa de Jeff Bezos de donar 10.000 millones de dólares para combatir el cambio climático, he decidido igualar su donación. Daré menos $539, el 7% de mi patrimonio neto, a esta causa. Las reacciones al anuncio de Jeff Bezos de donar esos 10.000 millones de dólares para luchar contra el cambio climático. Donde también ha habido muchas reacciones es en el anuncio que hizo la Casa Blanca del perdón que ha concedido Donald Trump, perdón constitucional, o que la Constitución le ampara para conceder a 11 ciudadanos que fueron acusados de crímenes como mentir a la Casa Blanca, fraude fiscal, corrupción, etc. Algunas reacciones y también algún recordatorio de otros presidentes que también hicieron lo propio. Hoy, Trump otorgó clemencia a los evasores fiscales, delincuentes de Wall Street, multimillonarios y funcionarios corruptos del gobierno. Mientras tanto, miles de niños pobres y de clase trabajadora se encuentran en la cárcel por condenas de drogas no violentas. Así es como se ve un sistema de justicia penal roto y racista. Obama usó su poder de perdón presidencial 1927 veces en 8 años. El presidente Donald Trump ha usado su poder de perdón presidencial 26 veces en más de 3 años. Obama también perdonó y algunos de los perdones también fueron polémicos. Bueno recordarlo hoy. Y terminamos con la campaña en redes sociales que nació en España y que pretende terminar con esa xenofobia contra los chinos. Una iniciativa que tiene un hashtag en redes sociales, Yo no soy un virus. No soy un virus, la campaña asiática que lucha contra el racismo por el coronavirus. Activistas chinos lanzaron el movimiento para erradicar los actos racistas de ciudades europeas. No solo es una epidemia, también es una ola de racismo y discriminación contra los asiáticos. Nos lo recuerdan los ciudadanos de origen asiático y particularmente los chinos que estos días sienten como se les mira con cierta desconfianza, de una manera, dicho sea de paso, muy injusta. Así terminamos.
Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.